¿Qué tal? Hoy vengo a recomendar libros. Voy a recomendar 5 lecturas. Un poco... digo esto sobre todo para tranquilizar a mis compañeros libreros. Ninguno de estos 5 libros son novedad. Y tampoco son libros sobre librería. ¿De acuerdo? ¿Vale? La mayoría hablan de libros en sí, pero no de librería. ¿De acuerdo? Así que voy para tranquilizaros, para que podáis seguir viendo el vídeo, lo digo ya. Traigo estas 5 lecturas que yo recomendaría a compañeros de oficio. Iba a decir profesión, pero ¿qué es esto? Esto no es una profesión, esto es un oficio donde uno no para de meter la gamba a cada segundo. El caso es que son 10 euros, ¿vale? 10 euros lo que le daban a este hombre y dijo, no, quedaron. Vamos, prefiero el dinero, claro. En cualquier caso, muy célebre, porque cuando le dieron el concurso por esa novela extraordinaria que es El mar de las siete, dijo no, gracias. Entonces, a mí me parece fantástico. Claro, eso le ha granjeado una fama de persona huraña, irritable, pero en realidad solo lo era por escrito. Por eso, en el año 50, en este tratado, porque en realidad es un tratado, allí puso todo su don como polemista en este texto y aquí, bueno, aquí dispara contra todo, aquí dispara contra los premios literarios, por supuesto, pero también lo hace contra las instituciones, ¿vale? Con la confusión de la crítica con opinión, que aquí quizás donde ya empezamos a entrar en un tema más importante. El bluff, como sabéis, es un término que procede de los juegos de azar, concretamente los juegos de cartas, donde bluff es tirar un farol, ¿vale? Bluff no es mentir, es mentir dentro de un juego, ¿no? Digamos, es como un engaño, es como dar a entender. En específico y siendo riguroso, consiste en dar a los demás una falsa impresión de lo que tiene entre manos. Eso. Say, Dick. I know you're lying. Bluffing. The word is bluffing. Too rich for my blood. Hi, Geritol. Sandwich time. En menos de 100 páginas él le da para lanzar invectivas y además declararle la guerra al mal gusto literario, básicamente, ¿no? De esta gente que, bueno, que tiene mal despertar, me imagino. Pero es maravilloso leerlo. Y está bien que necesitamos cascarrabias de vez en cuando. Entonces hay gente como muy a lo tántalo, tiene una vida son tántalos andantes, ¿no? Tántalo es hijo de Zeus, ¿quién no es hijo de Zeus? Y que creo que fue el padre de Niobe, me quiere sonar. No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que era un tío que fue condenado por freír a su hijo en una sartén a padecer una sed y una hambre eterna. Es decir, se acercaba a un río a beber y el río se iba. Decía, no. Quería comer de un árbol y las frutas decían, chiquita para allá, que no. Y se encogían, hacía así, y no podía cogerlo. Súper fuerte eso.
Vale, hay gente que tiene esa sed perpetua por los libros y también tiene muchas enfermedades asociadas al libro como objeto. Hay un catálogo, y este es el que os voy a recomendar, titulado Bibliofrenia, maravilloso, a mí me encantó. Parte del coleccionismo de libros, pero se extiende a todo tipo de locurote que la gente es capaz de hacer por un libro, ¿vale? Desde el crimen hasta ciertos tipos de bulimia adquisitiva, no sé cómo describirla. El caso es que es también con cierta forma de tratado, es un texto que nos invita a considerar que hay gente que está fatal de lo suyo, pero no como yo que estoy fatal de lo mío, sino de otra manera, y que es capaz de lo que sea por un libro, ¿no? El libro transmite enfermedades mentales. Con esto del acaparar libros, ¿sabes? No estaremos ayudando demasiado a esta pobre gente cuando a lo mejor deberían estar yendo a un psicólogo. En fin, un libro sobre pulsiones relacionadas con los libros. Básicamente en eso podríamos resumir a Bibliofrenia, que es una lectura chulísima. Es más divertida, esto es más una especulación, bueno, es un ejercicio un ejercicio narrativo, ¿de acuerdo? Pero hecho por un bibliotecario de finales del 19, Octave Sand. Bibliotecario y muchas cosas. Él era inventor también, era un tipo muy inquieto, ¿vale? Que tenía fue fundador de varias sociedades culturales en Francia. Y tiene un librito, está en Gadir, ¿vale? Se titula El fin de los libros, y es donde prefigura el audiolibro. En este libro, un poco planteado como una especie de reunión de señores donde hay mucho vino y mucha imaginación. Empiezan a plantearse, ¿no? ¿Qué ocurriría si los libros empezaran a distribuirse fuera del formato libro que conocemos, ¿no? Y él prefigura, él inventa una especie de máquina, lo explica muy bien, va al detalle, de máquinas donde irían como una especie de cilindro, donde iría el libro, entonces tú lo pondrías en un soporte y lo escucharías en lugar de leerlo, ¿no? ¿Y qué pasaría si el mundo fuera así, si todo fuera así, si ya dejaran de venderse libros en formato físico y solo lo pudiéramos escuchar? ¿Os suena de algo? Él llega a una conclusión que es lo que a mí me parece más interesante del libro, que es que cualquier problema que el mundo del libro tenga, en general, en abstracto, lo reparte para todo, cualquier problema en realidad es culpa del propio sistema, del propio libro, ¿no? Y de la propia configuración del libro, como si del propio modo de distribuir y de hablar de los libros. O sea, es decir, todo eso es lo que en realidad conduciría a ese final catastrófico y no es la introducción de una tecnología nueva, ¿no? Claro, ahí es donde aquí el libro a mí me parece que se convierte en algo relevante, ¿no? Un texto finalista o ganador de un anagrama de ensayo hace la tira, ¿vale? Años 90, por ahí. Y quizás a nivel de datos, porque aporta mucha cantidad de datos, quizás a nivel de lo puramente estadístico, puede que se haya quedado un poco atrás. No sé si sea sin las posteriores, pero ya ha salido, está en bolsillo, ¿vale?
de bolsillo está. No sé si se ha actualizado, supongo que sí, se habrá hecho algún trabajo de actualización, porque recurre mucho a los datos. Entonces puede que se haya quedado un poco desactualizado, pero no se ha quedado desactualizado para nada su discurso ni su alerta, ni tampoco ciertas cuestiones que él aborda con respecto a la sobreproducción, a la producción en masa de cultura, ¿no? El último que traigo no habla tanto no habla de libros, habla de cultura, sobre todo habla de la sociedad tardocapitalista, poscapitalista, como la queráis, le queráis poner, eh, donde se ha extendido, sobre todo desde el entorno Silicon Valley, y toda esta cultura del emprendimiento y todo esto, se ha extendido esa idea muy nociva, altamente nociva del menos es más, ¿no? Del cómo tú tienes que rendir cada vez más parcelas de ti, ¿no? Y cómo aspirar cada vez a menos y exprimirte para producir cada vez más, ¿no? Como esa práctica contemporánea tiene un origen en el ascetismo medieval y en realidad lo que quizás deberíamos decir todo es menos es suficiente en todo caso, ¿no? No menos es más, ¿no? Y como esta estética minimalista contemporánea en el fondo tiene mucha carga de esa hipocresía, ¿no? Él directamente lo define como hipocresía. Es es muy interesante cómo expone, cómo traza a esta práctica que en realidad esta práctica teológica busca un sentido de cercanía, de pureza, de esencia, de búsqueda de la esencia, y cómo eso ha ido derivando a convertirse en un cimiento para todo lo que no nos gusta acerca de la propiedad privada, con todo aquello que... todos esos males de la era moderna tienen su origen en esta práctica, como ellos deteriorándose hasta convertirse en lo que es hoy, esa idea de que tú te tienes que exprimir para conseguir más, ¿de acuerdo? Y cómo a nivel estético el minimalismo está predicando, muchas veces inconscientemente, claro, porque muchas de estas cosas no tenemos ni idea, o sea, lo hacemos, creemos, nos gusta el diseño minimalista y pensamos que es bueno, que está bien, pero que quizás tengamos que plantearnos si no estamos jugando a ese menos es más como se entiende en la actualidad, y en realidad a lo que deberíamos aspirar es a que si estamos en una posición o en unas circunstancias en las que tenemos que hacer más con menos, pero que no sea por hacerle el juego ya sabéis quiénes. En fin, ¿sabes? Porque claro, renunciamos a cuestiones del ascetismo interesantes, como puede ser la contemplación, como puede ser lo manual, como puede ser tratar de ir a la esencia de las cosas lo más posible, a que nuestra presencia dañe en la medida posible, lo menor posible, de la menor forma posible, dañe el ambiente en el que hemos venido a parar. Eso está muy bien, pero claro, si tú lo conviertes en un modo de potenciar el consumo, pues ¿de qué nos sirve, no? Entonces,
Esto quien lo explica muy bien es este hombre, Pier Vittorio Aureli, en esta colección de perfiles de Gustavo Gili. Yo soy un Gili de Gustavo Gili, me encanta todo lo que puedo traer. Lo traigo, creo que he leído casi todos los libros de esta serie porque me gustan mucho. En fin, estas son quizás esta lectura la he dejado para el final porque quizás es lo que nos afecta más a todos, libreros o no libreros, ¿no? Pero bueno, todos los que estamos en el mundo del libro creo que deberíamos hacer un repaso al menos hacer un repaso, al menos replantearlo, al menos, no sé, reenfocar nuestra actividad teniendo en cuenta muchas de las cosas que en las 5 lecturas que os he propuesto se presentan, ¿no? Vale, bueno, esto es todo. Espero no haber sido muy cargante. espero al menos, como mínimo, haber sido un poco entretenido también. No sé si he sido estimulante, no lo que he dicho, no lo sé, pero bueno, quería dejarlo ahí. Creo que son 5 lecturas buenas para todos. Pero bueno, me gustó hacerme esta pregunta, ¿no? De yo a un librero que le recomendaría, ¿no? Que se leyese. Y me han surgido estas 5. Seguro que hay muchas más. Tanto si eres librero como no, puedes responder a esto en los comentarios si quieres. Aquí debajo. No sé, ¿qué le darías tú a un librero para que se leyera? Estaría bien. Pues los libreros leemos, aunque no lo parezca, a veces no tenemos esa impresión, pero necesitamos también que nos recomendéis cosas. En fin, ahí yo lo pongo y planteo estas cosas y no sé hasta dónde puede llegar, no lo sé. Gracias por escucharme y nada, seguimos con el blog. Hasta la próxima, cuando sea.